Hola a todos, mi nombre es Marlia Alejandra Navarreto, estudiante de Finanzas y Comercio Internacional de la Corporación Universitaria Republicana. Y en esta ocasión hablaremos del gasto público en la economía colombiana. Para empezar, hablaremos de qué es el gasto público. Cuando hablamos de gasto público, lo entendemos como los gastos que tiene el Estado para brindar a la población una vida digna, garantizando así sus derechos y satisfaciendo sus necesidades básicas referentes a los bienes públicos, es decir, a los bienes del pueblo o de la nación, como por ejemplo la salud, el trabajo, la defensa nacional, la educación, el pago de la deuda pública, entre otros. Ahora bien, ¿por qué es importante o por qué debe invertir el Estado en la economía? Es deber de cada gobierno garantizarnos a nosotros los ciudadanos nuestros derechos anteriormente ya establecidos. Esto lo hace a través de la seguridad con sus servicios de defensa, respaldando el cumplimiento de las leyes ya establecidas a través de la rama judicial, estableciendo nuevas leyes a través de la rama legislativa y por medio del Congreso, propendiendo que todo se cumpla a gran cabalidad. Por ello, la importancia del gasto público. En estos momentos nos preguntamos cuáles son las funciones del Estado en las que se involucra el gasto público. Entonces decimos que en primera instancia el gobierno debe buscar la competencia de mercados, garantizando la libre entrada y salida de producción de bienes y servicios. Segundo, el Estado debe proveer bienes que beneficien a la sociedad. Estos bienes los podemos dividir en dos: los bienes públicos, como la seguridad nacional y el adecuado medio ambiente, a su vez los bienes meritorios, como la educación, la salud y la pensión. Además de ello, el Estado debe facilitar el desarrollo de la inversión e industrialización en servicios públicos e infraestructura. En tercer lugar, el Estado debe proteger a todos los ciudadanos desamparados, permitiéndoles la oportunidad de tener igualdad de condiciones para mejorar su calidad de vida. Se deben garantizar los derechos a la propiedad, a la riqueza, es decir, garantizar una igualdad de condiciones sin que sea necesaria una igualdad de resultados. Así bien, entonces una cuarta función del Estado sería el crecimiento económico y la estabilidad de precios. Esto se realiza a través de la estabilización, integrándose así el uso del endeudamiento público y el presupuesto de gastos para producir una demanda agregada que permita promover empleo y disminuir la inflación. El desglose y la estructura del gasto público principalmente la podemos ver en tres gastos globales. Uno son los gastos de funcionamiento del gasto público, lo que entendemos constituido como salario, pagos de personal, primas, dotaciones, entre otros. En segundo lugar, los gastos generales, que son todos aquellos en los que incurre para poder llevar a cabo su función, como los sostenimientos de la oficina, transferencias que el gobierno hace a sus diferentes entidades territoriales, los diferentes insumos y demás. Por otro lado, vemos los gastos de inversión destinados al desarrollo e infraestructura del país. En este caso es importante aclarar y resaltar cómo vemos los gastos de funcionamiento están resaltados. ¿Por qué están resaltados? Porque la mayor parte del gasto público se va en el funcionamiento del mismo y es mínimo lo que se usa para invertir. Como anteriormente mencionaba, el gasto público quiere decir del pueblo, es decir, de todos, ya que los colombianos tenemos deberes tributarios, aduaneros y fiscales que debemos cumplir y que pagamos con nuestras finanzas. Entonces, es posible afirmar que el dinero del gasto público es el dinero de todos los colombianos y lo generamos a través de los tributos o impuestos, como por ejemplo el impuesto al valor agregado o IVA, el impuesto a la renta o imporrenta, entre otros. En esta infografía que vemos a continuación, realizada por la Universidad Javeriana Observatorio Fiscal, podemos observar los principales ingresos que tiene el Estado, como lo son los impuestos nacionales, los impuestos locales, la seguridad social, los tributos, entre otros, como ganancias de empresas industriales y comerciales pertenecientes al sector público y regalías pagadas por empresas petroleras, mineras y privadas. Ahora, ya que entendemos qué son las funciones y aspectos más importantes del gasto público, estudiaremos entonces cómo se efectúa y cómo se reglamenta el gasto público en Colombia. Para ejecutar y reglamentar el gasto público es necesario hacer un presupuesto anual. Este presupuesto anual se le denomina Presupuesto General de la Nación, que consta básicamente de dos partes. Por un lado tenemos los ingresos y por otro lado tenemos los gastos. Entendemos como ingresos el dinero que va a obtener el Estado y las fuentes de las cuales las va a obtener, y se conoce como presupuesto de rentas. Por el otro lado tenemos los gastos, que es lo que el Estado planea hacer, denominado presupuesto de gastos.
Para poder establecer el presupuesto general de la nación anual es necesario manejar algo que llamamos ciclo presupuestal. Este ciclo presupuestal dura todo el año y tiene cuatro etapas principales. La primera, la formulación, es donde la realiza el Poder Ejecutivo, representado por el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación, DNP. El Ministerio hace una propuesta de presupuesto donde se asignan los recursos para cada uno de los sectores del gasto público, como ya los mencionamos, salud, educación, defensa, entre otros. La segunda, la aprobación. Entonces el Ministerio de Hacienda presenta el proyecto de presupuesto general de la Nación al Congreso de la República. El Congreso debe analizar y debatir dicho presupuesto. Se puede cambiar el monto que se le da a cada sector. Sin embargo, lo que no se puede cambiar es el monto total del presupuesto, el cual lo debe aprobar el PNG antes del 20 de octubre. La implementación, entonces a partir del 1 de cada año entra en vigencia la ley del presupuesto para ese año. El Ministerio de Hacienda envía el dinero que le corresponde a cada ministerio o a cada entidad y que usarán para todos los fines que ya fueron aprobados anteriormente. Este presupuesto se ejecuta durante todo el año. Y por último, la evaluación. Distintas entidades evalúan si se cumplieron los objetivos durante la etapa de la implementación del presupuesto. Los resultados de la evaluación deben retroalimentar la fase de formulación del presupuesto del siguiente año. Allí intervienen la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, la Dirección General del Presupuesto Público Nacional, el Departamento Nacional de Planeación y el Consejo Superior de Política Fiscal. Así pues, entonces después de conocer todos los aspectos más importantes y relevantes del gasto público en Colombia, veamos el gasto público establecido en Colombia para el 2022. Alrededor de 350.4 billones de pesos, divididos ellos en el pago de la deuda pública, la salud, el trabajo, la educación, la defensa, prosperidad social, hacienda, transporte, policía y otros factores. Como conclusión y más que conclusión, como reflexión, el gasto público en Colombia es de todos y es parte de las finanzas de cada ciudadano. Para mejorar el gasto público en nuestro país es necesario mejorar el gasto de inversión, pues la mayor parte de los recursos se van para el funcionamiento del gasto, como ya lo habíamos dicho, y aún hoy en día hay muchos municipios y departamentos que solo subsisten de los recursos que nos da el gobierno, lo cual no debería ser así.